¿Qué tal? ¿Cómo están? Luis Carlos Casiano, dándoles la bienvenida nuevamente a mi canal de YouTube, agradeciéndoles como siempre el espacio y el tiempo que se dan para venir a mi canal. Por si no me conoces, por si es la primera vez que estás aquí, para la gente de México hablo de política nacional, pero también del ámbito nacional. Todo desde una perspectiva de la derecha, una perspectiva que privilegia la verdad, la realidad, los datos y a la cual pues no le importan tus sentimientos. Ahora, vamos al tema que nos atañe. Es un tema del cual yo quería hablar desde hace mucho tiempo por dos cuestiones principales. Una es un país que se ha ganado mi admiración completamente, no nada más por la persona, por la figura de la cual voy a hablar, sino por el valor de su gente, por el valor de sus ciudadanos, de reconocer que les estaba yendo muy mal, que tenían un régimen de corte socialista que los estaba hundiendo en la pobreza, en la miseria, y que se decidieron a tomar las riendas de su destino valientemente. Y en segundo lugar, porque estaba esperando terminar este libro, que, bueno, obviamente voy a hablar de Javier Milei, presidente de Argentina, un libro que escribió Nicolás Márquez y Marcelo Duclos, se los recomiendo muchísimo, porque además de ser un libro que me gusta mucho por los temas políticos, habla no nada más de lo que está pasando en Argentina y de cómo Javier Milei está cambiando las cosas, ¿no? Sino habla de un Javier Milei pues en diversas facetas, nos ayuda a conocerlo un poco más en su intimidad y da buenas anécdotas también del momento en el que Javier se convierte en presidente y bueno, está muy interesante, yo se lo recomiendo muchísimo. Muy bien, vamos al tema. La derecha, la derecha política, los gobiernos de derecha siguen dando cátedra en el mundo de por qué son los mejores. Porque con datos en mano ellos sí logran sacar a la gente de la pobreza, porque sí logran ser buenos gobiernos, gobiernos exitosos. Porque lo que está haciendo Javier Milei en Argentina, a un año de haber entrado, vale muchísimo la pena verlo. Pero no podemos hablar del fenómeno, y lo digo no peyorativamente, sino estoy hablando de una persona que no nada más está causando una revolución económica en Argentina, sino también está causando una suerte de revolución de conciencias. Es una persona que está comprendiendo el valor de la batalla cultural y que hoy sin duda se ha convertido en un referente para todo el mundo por lo que está haciendo. Vamos a hablar ya de lleno de Javier Gerardo Milei, presidente de Argentina. Javier Milei es un economista. De hecho, él actualmente no le gusta que lo llamen presidente, no le gusta catalogarse o decirse presidente, porque él pues ama su profesión, la economía, y él se ha descrito como un economista de pensamiento liberal, libertario y como el primer presidente de esa rama de pensamiento. Javier Milei gana muchísimo la visibilidad, se convierte en un fenómeno en redes sociales, empieza a crecer su audiencia por la manera en cómo él expresa sus ideas, cómo debate sus ideas o cómo lo hacía en el pasado cuando lo invitaban a programas de mucha audiencia allá en Argentina y pues era un ganar-ganar porque él le subía el rating, pero a la vez él podía expresar sus ideas de la libertad, criticar a los gobiernos kirchneristas, estos gobiernos de izquierda, zurdos, empobrecedores, que ya todos conocemos. Y, y de esa manera es que él empieza a crecer. No es sino hasta 2020 que él se da cuenta que sus ideas están rebotando en la gente, sin embargo es difícil materializarlas si no se meten en la política. Entonces él decide ingresar en la política y lanza su candidatura para ser diputado nacional en 2021 con su compañera de fórmula Victoria Villarroel. Ganan con su recién agrupación formada, que es La Libertad Avanza, y bueno, se convierten en diputados que, como son los únicos de su bancada, realmente pues no tenían un peso legislativo. Sin embargo, eso también le ayudó para seguirse proyectando. Fue una plataforma para que él pudiera seguir creciendo. Finalmente, la historia que ya todos sabemos, Javier Milei se convierte en el presidente de todos los argentinos contra todo pronóstico, contra todas estas ideas de la comentocracia y de los analistas políticos. Y me gustaría abordar el por qué creo que lo logra ya en la conclusión. Pero ahora, ¿qué les parece si vamos a ver uno de los, son muchos los datos en los cuales me gustaría reparar
porque no tiene desperdicio por lo que está haciendo Javier Milei. Recordemos que una de las principales demandas de la población era la reducción de la pobreza. Javier Milei llega prometiendo eso, que él se iba a sentir como si el primer año lo ha logrado. La pobreza con Javier Milei, según el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina, es un organismo independiente, autónomo, no depende del gobierno, no es financiado por el gobierno ni nada de eso, no 15%, es decir, 8 millones de argentinos han salido de la pobreza gracias a las ideas de Javier Milei. Cuando Milei toma el gobierno, bueno, finales de 2023, inicio del año pasado, la pobreza alcanzaba un 52%. ¿Qué quiere decir esto? A ver, Alberto Fernández deja la presidencia, se entra a Milei en un 47%. ¿Sí? Sin embargo, en el primer mes se incrementa a 52%. Esto tiene una explicación. Y es que como como estaban en Argentina en años electorales, pues sabemos que ya saben subsidios y todas estas políticas clientelares para crear un, un clima artificial de que las cosas se están haciendo bien, de que hay prosperidad económica, y por eso es que la pobreza está en 47%. Se acaba la campaña electoral y se revela que en realidad la pobreza es del 52%. Bueno, a partir de ahí es que Milei toma las riendas y en su primer año la pobreza se ha reducido, como dije, en un 15% para llegar a un 38%. Entonces, lo que está haciendo definitivamente Javier Milei es algo digno de admirar. Es algo que los argentinos estaban pidiendo y que él lo está logrando. Y vean, por ejemplo, también cómo los hogares que estaban por debajo, ¿sí? de la canasta básica, como también en el primer semestre de 2024, es decir, cuando Milei recibe el gobierno de Alberto Fernández, se encontraba en 42.5%, hoy es del 28.6%. Entonces Javier Milei está beneficiando, está ayudando económicamente a las personas a salir adelante. Y eso es un dato que para nada es menor. ¿De acuerdo? Ahora, esto también va acompañado de otra de las demandas principales de la población argentina, que era la inflación. Recordemos que la inflación es, digamos, el costo del dinero, ¿no? Es como un bien va subiendo de precio con el tiempo. Y esto, bueno, pues por políticas fiscales irresponsables, por emisión de moneda. Y bueno, Javier Milei también se comprometió a bajar esto y en un año ha reducido en un casi 100% la inflación. Ahora, la inflación interanual en Argentina sigue siendo alta, de 117%, pero si lo comparamos con el 200 y tanto, de 200 y pico que estaba cuando Alberto Fernández deja la presidencia de Argentina, pues podemos ver que Argentina va sin duda en el camino de las ideas correctas. Aquí podemos ver, como dice Javier Milei, cerró su primer año de gobierno reduciendo a la mitad la inflación que heredó del peronismo, o sea, de los kirchneristas, de todos estos zurdos empobrecedores, un 118% redondeado en todo 2024 contra 211 de 2023. La realidad es que lo que está haciendo Javier Milei es digno de admirar y por eso todo el mundo ahorita está volteando a ver a la Argentina. Ahora, ¿esto también qué causa? O más bien, esto es consecuencia de otra cosa. Recordemos que Javier Milei también llega a la presidencia con esta idea de la motosierra, que era reducir el gasto fiscal, ¿no? Eliminar diversos ministerios o secretarías, sería aquí en México de gobierno, porque pues realmente eso era un gasto innecesario, excesivo, y eh, era preferible utilizar ese dinero pues para crear condiciones de vida mejor para los ciudadanos en general, para la iniciativa privada, ¿no? Y francamente, porque tanta burocracia es inútil. Entonces Javier Milei entiende esto y Argentina logra su primer superávit fiscal desde 2008. Esto en palabras llanas, en lenguaje normal, es que
por primera vez en mucho tiempo el gobierno de Argentina, digamos, tiene una balanza positiva, está, está gastando, está generando más de lo que gasta, así. Y esto desde hace muchísimo tiempo que no se lograba. Entonces Javier Milei está saliendo con números positivos en la balanza de su gobierno, lo cual pues beneficia, es, ocasiona lo que ya he mostrado. Miren aquí, como dice la histórica irresponsabilidad fiscal argentina, ¿sí? El adjetivo que mejor describe el desempeño fiscal de Argentina en el último siglo es el de irresponsable. Los gobernantes argentinos han gastado por encima de las posibilidades fiscales del país y han arruinado la hacienda pública de forma recurrente. Vean, esta gráfica no tiene desperdicio, lo azul son los superávits, lo rojo es el déficit. ¿Sí? Vean cómo la clase política empobrecedora, porque claro, como no es su dinero, como no es el dinero que ellos están generando, no es el dinero de su esfuerzo, es el dinero que le sacan a la gente, ¿no? El producto de su trabajo, pues toman decisiones estúpidas con toda esta idea del estado de bienestar, empiezan a regalar cosas, a repartir dádivas, a crear sus estructuras clientelares y tienen esto. Y realmente la gente no sale de la pobreza. Los datos que aquí he mostrado avalan lo que estoy diciendo, ¿sí? Únicamente sirven para mantener a la gente en la línea de la pobreza. Lo que realmente saca a la gente de la pobreza es lo que está haciendo Milei. Las ideas a favor de la liberalización del mercado. Y bueno, esto es muestra. Miren, aquí está el superávit, ¿sí? De Javier Milei. El primero de muchos. Ahora muchos dirán, bueno, sí, pero ¿cómo está la sociedad en Argentina? ¿Cómo están viviendo además de lo económico? Bueno, pues también recordemos que una de las con lo que nos ataca la izquierda a la derecha, es decir, que somos una ideología política, un movimiento que está en contra de las mujeres, ¿no? Que somos antiderechos y que algunos tachan a estos políticos de misóginos, pero lo que está demostrando Javier Milei es que a menor ideología, menor contaminación ideológica en la legislación y a mayor mano dura es cómo se reduce la delincuencia, la violencia y por ende se reduce la violencia contra la mujer. De esta manera es que el gobierno de Javier Milei redujo los femicidios. Hay que recordar que es la manera en cómo se le conoce en Argentina ideológicamente cuando una mujer es, ya saben, en México se conoce como feminicidio, pero bueno, es el equivalente, ¿no? En un 17% según un informe. Según el estudio, entre enero y noviembre de 2024 hubo un 17% menos de femicidios respecto al mismo periodo en 2023. ¿Sí? A pesar de las críticas constantes provenientes de sectores feministas de extrema izquierda, lo que les decía, el gobierno de Milei logró una significativa reducción en los femicidios en Argentina. Esto es un informe del Observatorio de las Violencias de Género, ahora que sí nos ven. ¿Okay? Entonces, esto también no viene de parte del gobierno, no viene de las fuentes de... ¿Qué digo? También hay estadísticas del gobierno de Javier Milei. Hubiera estado bien rescatarlas aquí, pero que demuestran que la violencia también se está reduciendo. Y todo esto, repito, está pasando en el primer año de gobierno de Javier Milei. Sin duda, estoy seguro que va a seguir sorprendiéndonos para bien. Ahora, quiero hablar de por qué siento que Javier Milei tuvo una meteórica carrera ascendente. Siento que Javier Milei supo conectar con la gente porque en primer lugar él los entiende. A ver, hay que tener en cuenta que Javier Milei es un economista. Por lo general los economistas con todos estos tecnicismos, con todas estas maneras de decir las cosas, pues el lenguaje no es muy sencillo de entender a la gente de pie. Sin embargo, Javier Milei supo cómo, cómo hablarle a las personas en su idioma, pero no nada más porque supo cómo hablarles, sino qué decirles. Era lo que ellos estaban sintiendo. Contra todo esto de los focus group y de los expertos en marketing político que te dicen que te tienes que vestir así, que para la foto y peinar así, que te remangues y todas esta basura que realmente no sirve. Javier Milei desafió todo eso. Supo evidenciar a la casta política
que no nada más son los políticos tradicionales, los de izquierda, sino los políticos tibios también de la derecha centrista. Supo evidenciar a la prensa vendida, al establishment, a los empresarios que se beneficiaban del Estado, los empresarios o empresarios prebendarios. Supo desnudar y exponer ante el ojo público al enemigo y está demostrando que en su diagnóstico él tenía razón, y no nada más en su diagnóstico, sino que su plan está funcionando. Javier Milei, como dije, no nada más es una revolución económica, sino también es una revolución de conciencias, es una revolución moral. Javier Milei entendió completamente el papel de la batalla cultural, de lo que ya he hablado también aquí en mi canal, y es por eso que está logrando las cosas que está logrando. La gente se puede pelear con Javier Milei, con a lo mejor su manera de expresar las cosas, pero como dicen, dato mata relato. Y aquí tenemos muchísimos datos que nos ayudan a darnos cuenta que Javier Milei sin duda está haciendo bien las cosas y que lo que puede llevar adelante a los países es las ideas a favor del libre mercado, del Estado de Derecho, de reducción de la burocracia, porque como dato que no mencioné, ahora que mostré lo de la reducción de la violencia, recordemos que Javier Milei, por ejemplo, eliminó el Ministerio de las Diversidades y el Género y la Mujer y todo eso. Ministerio que realmente solo sirve para darle trabajo a unos inútiles burócratas que no resuelven los problemas por los cuales están ahí, que solo sirven para sacarle el dinero, sacarle la plata a la gente de sus bolsillos, y que realmente lo que ayuda a que la violencia contra la mujer se reduzca es penas más duras y que no necesitamos tanto Estado, sino que el Estado no le complique la vida a la gente. Y es un pensamiento que desde luego yo comparto. Pero me gustaría saber ustedes qué opinan de Javier Milei. ¿Creen que estos datos ayudan a la narrativa? ¿Creen que son datos falsos? Porque de pronto ahí sale uno que otro a decir que tiene otros datos. Digo, en México estamos acostumbrados a ese tipo de cosas que dicen los zurdos. ¿Creen que esto sea artificial? No, no sé, tienen diversas opiniones de Javier Milei. Me gustaría que me las comentaran. Y recordándoles nuevamente que si les gusta lo que he venido haciendo, mis videos, mis comentarios, todo mi contenido, me pueden ayudar con su like, comentando, compartiendo, suscribiéndose para que de esa manera me ayuden a mí a seguir creciendo. Soy Luis Carlos Casiano y les agradezco por haber estado aquí. Nos vemos hasta la próxima.